Literatura y cine se fusionan en el vídeo de hoy de este canal de Al Son de un Libro, en el que os traigo algunas recomendaciones basadas en grandes clásicos de la pantalla, en películas míticas. Se trata de un book tag original de La Pecera de Raquel, una de las cuentas que llevo siguiendo desde hace más tiempo. Os la recomiendo muchísimo si aún no la conocéis, que seguro que sí. Os la dejaré abajo en la cajita de descripción. Y bueno, me ha parecido un book tag muy interesante y una forma muy divertida y dinámica de poder hablar de libros, que es lo importante, y de literatura. Así que, sin enrollarme más, allá voy. Se trata de un total de 13 premisas que os voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y bueno, para que no se haga el vídeo demasiado largo, voy a hablaros brevemente de los libros, voy a pasar prácticamente de puntillas por ellos, pero bueno, lo importante es que son libros que en la mayor parte de los casos, quitando alguna que otra excepción dependiendo de la premisa, me han gustado muchísimo y que os recomiendo. Así que bueno, empezamos con la primera premisa, que dice así. Está referida a la película La Gran Evasión y dice: un libro que te costó la vida terminarlo, pero estás orgulloso de ello. Bueno, la verdad es que he estado pensando en varios libros porque aquí me surge también una reflexión que os lanzo para que me comentéis vosotros qué soléis hacer, y es la de abandonar un libro. Yo soy de abandonar un libro fácilmente, la verdad. Si veo que un libro no me apetece leerlo y que me está costando ponerme a ello, pues lo acabo dejando y ya está, sin más. Hay muchísimos libros por leer y si siento que ya no me está aportando, la verdad es que suelo abandonarlo fácilmente. Pero sí que hay uno, me he acordado, que me obligué a terminarlo ya como fuese, lo acabé, pero me costó sangre, sudor y lágrimas. De hecho, lo he vuelto a ver y a tener entre mis manos y me he acordado de esa sensación de angustia de obligarme a leerlo porque era del instituto. Nos hacían un examen y yo era una estudiante muy responsable y me lo tenía que leer y me lo leí. Y se trata de La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza. Bueno, esta novela se publicó en el año 1975. Ganó el premio de la crítica. Si me preguntáis por el argumento, no me acuerdo, lo he olvidado, lo he borrado, no sé en qué cajón de mi memoria estará, si es que queda en algún cajón algo sobre este libro que recordar, porque no sé lo que me pasó con él. Creo que uno de los principales problemas es el género, que es el género detectivesco, que a mí no me llama para nada, se me hace muy cuesta arriba, me suele pasar. Sí que recuerdo que la técnica narrativa fue bastante novedosa en su momento, no sé lo que pensaría si lo leyese ahora de nuevo. Tengo que darle otra oportunidad al autor, la verdad, porque bueno, sé que es muy llamativo, sobre todo por su peculiar sentido del humor, por ejemplo, como ocurre en el caso de Sin Noticias de Gub, que es un título que me viene ahora a la cabeza. Pero hay otro que es el pomposo viaje de... Uy, ¿cómo era? Lo he olvidado ahora. El maravilloso viaje de... Lo he olvidado por completo. Pero bueno, os lo voy a dejar por aquí para no estar cortando ni nada, para que veáis que es un autor en el que no he profundizado mucho y me suenan algunos títulos, pero los tengo ahí todo muy cogido con pinzas. Y bueno, pues llega un bufete de abogados, conoce a uno de los personajes protagonistas, que va a ser Le Prince, que es un empresario muy ambicioso que morirá en extrañas circunstancias, y bueno, ya todo va revoloteando un poco pues en torno al caso de esta muerte y al juicio y bueno, en fin. Ya os digo, si la habéis leído o habéis leído al autor y me podéis recomendar alguno de sus otros libros, por favor, decidme por cuál podría seguir o darle al menos otra oportunidad a ver qué tal, porque bueno, sé que es un autor que suele despertar, eso sí, opiniones bastante polarizadas. O lo amas y ahí hay un ejército muy fanático de Eduardo Mendoza, o simplemente pues no te gusta, no conectas con él y ya está. Yo por ahora estoy en ese bando, en ese equipo, pero no sé si esto podría cambiar o no. En fin, ya os contaré si me vuelvo a lanzar con él. La premisa número 2 se refiere a la película La lista de Schindler y la premisa tiene tela porque es una lista de libros que tienes aún pendientes por leer.
Bueno, la lista es que sería interminable, podría estar aquí hasta mañana o pasado mañana relatándoos libros y libros, porque luego además tengo algo que me ocurre, que no sé si os pasa a algunos de vosotros también, y es que tengo en casa muchos libros pendientes por leer. Sigo comprando libros, aunque me intento controlar bastante, pero es inevitable. Y luego encima es que si me paso por la biblioteca, también me vengo con algunos libros siempre, porque hay libros que en un momento determinado quiero leer, pues por la temática, porque me interesa o por lo que sea, y acabo cayendo en libros pues que no tenía en un primer momento previstos y soy bastante caótica para eso y me dejo llevar mucho por el momento y por el impulso. Y luego también tengo algunos libros en digital que aunque me cuesta leer en digital, pero también suelo leer de vez en cuando, sobre todo porque hay algunos libros descatalogados que solo encuentro en la plataforma digital, que yo la que más uso es Nextory, o porque, bueno, pues hay libros que son más cortitos y lo que os digo, en un momento determinado, pues me los descargo en un momento a través de la plataforma y es tan fácil que acabo cayendo. Bueno, para que os hagáis una idea, tengo guardados para después, que eso ya me los iré descargando si me los voy leyendo cuando me los vaya leyendo, 80 libros. Creo que son 81, 82. Bueno, es que es increíble, de verdad. No sé si os pasa lo mismo, pero yo soy un poco desastre para eso. Entonces la lista, imaginaos, lo que voy a hacer es deciros 5 solo de los que me vengan ahora a la cabeza que me gustaría leer próximamente o leer por lo menos a lo largo de este año. Uno de ellos es uno de mis eternos pendientes, un gran clásico, uno de los grandes clásicos franceses por excelencia, que es Los Miserables, de Victor Hugo. No sé por qué, quizá por su extensión o no sé exactamente el motivo, pero todavía no lo he leído. Sé que me va a gustar o creo que me va a gustar, pero también sé que hay algunas partes que son sumamente descriptivas y que pues van a hacer que la lectura pues sea pausada, sea una lectura tranquila, que me tenga que tomar con calma. Entonces, bueno, pues no sé, quizá la vida hasta ahora no me ha dejado el momento para dedicarle a ese libro y ya llegará en un futuro. Me gustaría que fuese este año, pero bueno, ya iremos viendo. Otro que me gustaría leer es Alfaro, de Virginia Woolf, que es otra autora que me encanta. Las olas es uno de los libros de mi vida, vuelvo a él a menudo. Y Alfaro y Orlando son dos grandes pendientes que tengo de ella que me gustaría también leer. Luego, por otro lado, quiero volver con Faulkner, que me gusta muchísimo. El año pasado leí Mientras agonizo, que me encantó. Yo venía de leer Luz de agosto, que también me gustó mucho, pero Mientras agonizo me gustó aún más, me fascinó. Y me gustaría repetir este año o con El ruido y la furia o empezar con la trilogía de los Snopes. No sé muy bien qué haré, pero bueno, ya os iré contando. Yo creo que a lo mejor para verano. Faulkner es un autor que me suele gustar, me suele apetecer leer en verano, no sé por qué. Y luego también me gustaría volver con mi querido Dostoyevsky, que llevo ya mucho tiempo sin leerlo, y quizá vuelva con Los demonios, que es uno de los pendientes. Los demonios y el idiota son dos pendientes que tengo muchas ganas de leer, también está Humillados y ofendidos, pero no sé, Los demonios creo que me llama más y quizá sea uno de los que caigan. Y luego, pues que hay muchísimos, es que luego hay muchas autoras con las que quiero repetir, Rosa Chacel, Elena Quiroga, como os comenté en el vídeo que hice sobre ellas dos. También quiero seguir con Emilia Pardo Bazán, Tea Rooms de Luisa Carnés, que es una autora que tengo también ganas de descubrir. Muchísimos. También hay otro gran reto literario que tengo y es Marcel Proust y su grandísima obra En busca del tiempo perdido. Solo me he leído la primera parte de Por el camino de Swan, que es con G, que me lo leí en una edición ilustrada de Nórdica y me encantó, me gustó mucho, pero también es un autor para tomarlo con calma y que creo que tiene que llegar en el momento oportuno. Yo creo que este año va a caer porque tengo muchas ganas de seguir leyéndolo, pero bueno, ya veremos. Así que esta es una pequeña lista así de lo que más me ha venido a la cabeza, porque empiezo a hacer listas y luego las voy cambiando continuamente, pero bueno, yo creo que así quedaría bien ya esta premisa. La tercera premisa es sobre la película Tienes un email,
y en este caso habría que elegir una novela epistolar. Bueno, me ha costado. Hay uno de los grandes clásicos que creo que todo el mundo debería leer y que yo recomiendo a todo el mundo, recomendaría a todo el mundo. Creo que es un libro que no defrauda y que no falla, que es Frankenstein de Mary Shelley. Pero voy a hablaros de un libro que no es tan conocido, o que al menos yo no lo he visto tanto por redes y no conozco a tanta gente que lo haya leído, y a mí en su momento me encantó. De hecho, para mí se ha convertido en un libro muy especial porque creo que es de esos que no se olvidan. Y se trata de Cartas de una pionera de Elinor Pruitt Stewart. Bueno, es una historia maravillosa, basada en la propia experiencia de la autora, que nos cuenta en primera persona cómo fue su experiencia como pionera cuando decidió abandonarlo todo y trasladarse a las hostiles montañas de Wyoming, en pleno corazón del oeste americano. Y bueno, vive una serie de anécdotas, aprende mucho, es una novela también en la que nos acerca a su día a día, a las cosas más sencillas, más cotidianas, pero con un aire tan fresco, con un sentido del humor y una manera tan cercana de contarnos cómo es su vida, de trasladarnos y de transmitirnos su propia filosofía de vida. Es uno de estos libros, una de estas historias que por momentos te hace reír y por momentos te emociona profundamente. Es como una especie de tragicomedia entrañable, fantástica. A mí me gustó mucho, me llegó muchísimo en su momento y también es un libro que siempre recomiendo y que creo que puede gustar a todo el mundo. Así que, bueno, aquí se queda esta recomendación, que es canelita en rama. Seguimos con la cuarta premisa sobre la película, el peliculón, El bueno, el feo y el malo. Y aquí vienen nada más y nada menos que 3 libros, uno para cada uno de los personajes. Bueno, un libro bueno. En este caso me tengo que quedar con una de las últimas lecturas que he tenido en estas semanas pasadas, en estos meses, en lo que llevamos de año, que me encanta este autor. Es que ya solo leer el nombre, para mí leer a Hermann Hesse es como estar en casa. Es uno de mis autores hogar, uno de mis escritores favoritos, y en este caso os recomiendo mucho Nulp, que son 3 relatos entrelazados en torno a un mismo personaje protagonista, que es Nulp, que es un vagabundo, un hombre que se ha entregado a la vida errante, a vivir sin rumbo fijo, sin destino, y sobre todo es un personaje que simboliza la ansiada libertad. Es el reflejo de lo que en propias palabras de Hermann Hesse significa el encontrarte con tu yo interior y en ese hijo de Adán, en volver a ser esos hijos de Adán expulsados de la naturaleza, sin destino, sin saber exactamente a dónde vamos. La verdad es que la filosofía de vida y el pensamiento de Hermann Hesse se suele transmitir siempre a través de sus personajes. Son personajes entrañables, muy complejos, siempre o casi siempre con una lucha interna. Yo disfruté muchísimo y me encantó leer Narciso y Godmundo. También El lobo estepario, aunque El lobo estepario es un libro que ya te adentra en una serie de recovecos de la mente humana y del alma humana. Es un libro bastante más complejo desde mi punto de vista, muy onírico, muy simbólico. A mí también me gustó mucho, pero sí que creo que como puerta de entrada al autor, si no lo habéis leído aún, os recomendaría o Siddhartha o Nulp. Este libro es una muy buena opción, es muy breve y ya os digo que el personaje protagonista es un personaje muy especial y que despierta una sensibilidad pues única en el autor. La verdad es que es un placer leerlo, a mí me gustó mucho, así que también os lo recomiendo, sin lugar a dudas. A continuación os voy a enseñar un libro feo, muy feo, horriblemente feo, al menos a mí me lo parece. Se trata de esta edición de RBA que encontré en una librería de segunda mano
y que, bueno, es un libro bastante extenso. Me lo traje, se vino conmigo porque es un libro que en su momento me apetecía mucho leer y que finalmente no he leído hace ya de esto pues casi un par de años y aquí sigue. Y se trata de La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe. Es un libro que narra la historia de un agente de bolsa que nos adentra en ese Nueva York tan ambicioso y tan convulso desde el punto de vista económico de los años 80, del pasado siglo XX. Y la verdad es que yo os digo, me apetece mucho leerlo y descubrir sobre todo también a este autor, pero desde luego que esta cubierta no llama en absoluto a la lectura, pero bueno, lo he elegido pues eso, feo desde el punto de vista estético. No sé cómo será, no sé si me gustará o no, ya os contaré en el momento en el que lo lea. Y también tiene una adaptación cinematográfica, que como también estamos hablando de películas, pues tengo que ver, no he visto, pero tiene muy buenas críticas también. Está protagonizada por Tom Hanks, si mal no recuerdo, y Melanie Griffith. Y bueno, pues es un libro con una estética verdaderamente fea. Estas ediciones en general tienen telita, la verdad. Y ya con respecto a esta premisa me queda el libro malo. Bueno, esto es muy subjetivo. A mí me pareció malo porque no me gustó, no conecté para nada con la historia, ni con el estilo, la forma de narrar, la protagonista, nada, no me gustó nada del libro, de hecho lo abandoné y mira que es un libro finito. Es un libro que ha gustado bastante, la verdad, de lectura agradable, pero que a mí pues no me llegó para nada. Se trata de Mis días en la librería Morisaki. Los otros libros que abandoné el año pasado, pues yo tampoco conecté con ellos, pero no creo que sean libros malos, simplemente que son libros que no encajaban conmigo o que no eran para mí. Pero este de Mis días en la librería Morisaki es que me pareció de un estilo extremadamente sencillo, no me decía nada, no me aportaba nada, muy predecible, con unos personajes muy planos. Bueno, en fin, que tampoco me voy a poner aquí porque ya os digo que es subjetivo, es lo que a mí me pareció. Entiendo que es una historia también sencilla, que tampoco, que no es pretenciosa, pero en fin, que lo dicho, no fue para mí y es el que he elegido para esta categoría de libro malo. Continuamos con la premisa número 5. Referida a un peliculón, La vida es bella, hermoso y muy duro. Y el libro que hay que elegir en este caso es un libro que a pesar de su dureza, te encantó. Bueno, aquí os voy a mencionar dos libros con los que lloré. El color púrpura de Alice Walker. Bueno, con este libro, con el final, yo no sé lo que me pasó, que lloré lo que no está escrito. Lloré muchísimo, me pareció tan emotivo, tan conmovedor. La historia en sí también la disfruté mucho. Es epistolar, también podría haber encajado como novela epistolar, os la recomiendo muchísimo si no la habéis leído. Tiene momentos también que te hacen reír, tiene algún momento que otro, alguna escena que hay por ahí que, bueno, siempre mantengo en el recuerdo y es una de las escenas más agradables y más bonitas. Aunque bueno, también con sus cosillas, pero quiero decir que es tan real como la vida misma, con momentos muy duros, con otros momentos que dan paso al humor y otros verdaderamente crudos también. Y bueno, es que es un clásico que creo que todo el mundo debería leer. Pero también voy a hacer un poquito de trampa y voy a nombrar otra historia que me pareció tremendamente dura, muy trágica, pero que me encantó, y fue Marianela, de mi queridísimo Pérez Galdós. Qué mal lo pasé, sobre todo con el final. Se me quedó el corazón encogido, un nudo en la garganta. A lo largo de la historia, además, también sufren mucho con el personaje, con la protagonista, con Marianela.
Es una historia de amistad, pero también una historia que nos narra la eterna dicotomía, que era una de las principales obsesiones de Galdós, entre progreso e ignorancia, entre pobreza y riqueza, la necesidad de progreso, de evolución frente al conformismo, al inmovilismo. Bueno, es Galdós, es una de las novelas de su primera etapa, pero de hecho creo que puede ser una muy buena puerta de entrada al autor, una de sus novelas de tesis, pero que a mí, bueno, me pareció, pues eso, extremadamente dura, pero a la vez maravillosa, una historia de esas que siempre se quedan también contigo. La siguiente premisa, la número 6, está referida a lo que el viento se llevó y en este caso hay que elegir una frase mítica de un libro que nunca olvidarás. Bueno, yo pensando en frases míticas, sobre todo me vienen a la cabeza determinados poemas o inicios de poemas, Caminante no hay camino, algunas de las rimas de Becker, que es poesía, dices mientras clavas tu pupila, mi pupila azul, en fin, de Romancero Gitano de García Lorca, algunos inicios también espectaculares de la literatura, como el de 100 años de soledad, que os contaba y os narraba en el primer vídeo que hice para presentar el canal, el de Me presento con 5 libros, o también el inicio de la Metamorfosis de Kafka. Son frases e inicios que nunca vas a olvidar. Bueno, el mitiquísimo inicio del gran clásico por excelencia, no solo de la literatura española, sino de la literatura universal, como es Don Quijote de la Mancha. Bueno, Don Quijote no es solo el inicio. Luego hay también toda una serie de frases que quedan grabadas y que han quedado grabadas en el imaginario de todos, ¿no? De todos los lectores y de todos los amantes de la literatura. Pero voy a narrar los primeros versos de un poema que a mí me parece que es el más precioso, uno de los más bonitos de la literatura en cuanto a la definición de amor o de estar enamorado. Es de Gloria Fuertes y empieza diciendo: pienso mesa y digo silla, compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero. Bueno, hay un vídeo en el que ella misma recita este poema y a mí me encanta, es que no me canso de verlo, es de verdad precioso, súper emocionante, me encanta. Así que esa es la frase mítica con la que me quedo, aunque os he estado hablando de unas cuantas. También me acuerdo mucho, o me suelo acordar mucho, de una frase de Alicia en el País de las Maravillas, que dice: sé quién era cuando me levanté esta mañana, pero he debido cambiar varias veces desde entonces. Esa frase también se me quedó grabada y es una de mis frases favoritas de la literatura. Seguimos con la premisa número 7, Con faldas y a lo loco. Qué peliculón, a mí me encanta verlo, sobre todo cuando necesito reírme y necesito pasar un buen rato. Con faldas y a lo loco. En este caso sería elegir un libro que, a pesar de no ser perfecto, le diste 5 estrellas. Y aquí la verdad es que lo he tenido claro, porque fue un libro que me dejó con el... Ay, te voy a dar 5 estrellas, pero ha habido algún momento en el que te has columpiado un poquito. Charles Dickens. Eso pensé cuando leí Grandes Esperanzas. A ver, este fue el primer libro... Bueno, no, miento. Cuento de Navidad, Canción de Navidad. Fue lo primero que leí de Dickens, que tengo que releerlo además, pero Grandes Esperanzas fue la primera gran toma de contacto con el autor. Me empezó fascinando, me empezó gustando muchísimo el estilo, bueno, es que la introducción, ese primer capítulo y luego cómo se iba desarrollando todo, hasta que más o menos hacia la mitad del libro pienso o siento que ha perdido el rumbo, que no sé muy bien hacia dónde me quiere llevar, que estoy perdiendo el interés. Y entonces, claro, siento como que se está tambaleando la experiencia tan buena que yo había tenido en un primer momento, hasta que luego vuelve a retomar otra vez ese mismo ritmo y esa fluidez, el engancharme otra vez por completo a los personajes y a lo que está ocurriendo.
Y ya finalmente, la verdad es que la sensación completa desde el punto de vista global, teniendo una visión de conjunto de esta obra, sí que le doy 5 estrellas. Pero ya os digo, sabiendo que no es perfecta o que a mí al menos no me pareció perfecta. Hubo ahí un momento en el que me hizo dudar un poquillo. Pero bueno, necesito volver a leer a Dickens, a ver qué tal, y no sé muy bien por qué obra continuar. Tengo aquí en casa esperando Historia de dos ciudades, de la que he escuchado opiniones bastante dispares. Creo que tiene uno de los mejores inicios de la literatura, pero parece que luego hacia mitad, pues entra ahí en una debacle un poquito polémica, o que hace que para algunos lectores se venga abajo la novela. No sé, a ver si la leo y os cuento qué tal y vuelvo a este gran autor también clásico. Seguimos con la premisa número 8, que se refiere a la película Las Horas. Y en este caso hay que elegir un libro sobre libros o un libro que contenga personajes de otros libros. Bueno, aquí me he decantado por una distopía. Yo no soy muy de ciencia ficción y mucho menos de fantasía. La fantasía, la verdad es que es un género que apenas leo nada y que no me atrae en absoluto. Pero de la ciencia ficción, las distopías sí que reconozco que me atraen muchísimo, me llaman mucho, porque esa forma que tienen de plantear posibles escenarios futuros en los que el ser humano aparece despojado de su libertad y aparece su capacidad de acción completamente limitada y bueno, esos escenarios tan apoteósicos, me encanta leerlos y que me gustan un montón. Y en este caso vengo a hablaros de Ray Bradbury y de Fahrenheit 451. Se trata de una distopía que nos presenta un mundo, una sociedad en la que todo está al revés, porque los bomberos son los encargados de provocar los incendios, quema de libros, en lugar de ser los responsables de sofocar estos incendios. También se presenta muy bien la forma en la que la tecnología y los medios de comunicación manipulan a las personas y sobre todo hubo algo que me llamó mucho la atención y que me encantó, y era el estilo del autor. Tanto en cuanto al ritmo y a la forma que tiene tan envolvente de ir metiéndonos en la historia, como en lo referente al modo de utilizar el lenguaje, a la retórica, cierto lirismo, cómo va entremetiendo, además entrelazando la crítica, pequeñas lecciones y pequeños dardos que va lanzando, pero de una manera muy elegante. No sé, la verdad que sobre todo el estilo, la historia también, pero lo que me dejó más atrapada fue el estilo de Ray Bradbury, un autor al que quiero volver, al que tengo muchas ganas de volver. Tengo por aquí El vino del estío, que es un libro del que me han hablado muy bien, así que bueno, ya os seguiré contando qué tal. La premisa número 9 es sobre la película Una noche en la ópera y se refiere a un libro que tiene de todo. Bueno, el libro que lo abarca absolutamente todo y que nos adentra en la profundidad del alma humana, conteniéndolo absolutamente todo, como indica la propia premisa, es... Aquí lo tengo. También vale para hacer pesas este libro. El gran libro de mi vida, que es Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Bueno, es un libro que yo disfruté muchísimo, me lo tomé con calma, lo fui leyendo lentamente a sorbos, creo que estuve unos 2 meses, un verano con él. Y es que no solo las luces y las sombras del ser humano, y una gran riqueza en cuanto a los personajes y en las diferentes situaciones que crea, situaciones disparatadas por momentos, incluso cómicas, otras muy duras, la complejidad de las relaciones humanas también en cuanto a la amistad, a las relaciones familiares, al amor, la compasión, el significado de la belleza, también todo lo referente a la culpa, al castigo, a la diferencia entre el bien y el mal, la eternidad, Dios. Bueno, es que
Lo abarca absolutamente todo. A mí me parece que es una gran obra maestra. Desde luego no es para nada, o bueno, desde mi punto de vista, no es lo ideal para empezar con Dostoyevski, ni mucho menos, ni siquiera Crimen y Castigo. Yo creo que es un autor que merece muchísimo la pena, pero con el que es mejor adentrarse poco a poco, con algunas de sus novelas más cortas o algunas de sus primeras novelas, como fue el caso de Pobre Gente, que creo que es ideal para empezar con él, o Noches Blancas, que aunque luego es posterior, es una novelita también que merece mucho la pena, o una de sus últimas obras que también es breve, pero creo que podría ser muy buena para conocer cómo es un autor de los más hábiles para adentrarnos en la psicología y en la mente de sus personajes, como es el caso de La Sumisa. Y bueno, tiene diferentes opciones, pero desde luego que es que este gran libro, este clásico de la literatura universal, lo contiene absolutamente todo y es uno de los libros más especiales de mi vida. La premisa número 10 es sobre la película El Golpe y en este caso sería un libro con el que acertaste de pleno al elegir su lectura. Y en mi caso se trata de Oh, qué espléndida música, de Dorothy Evelyn Smith. Este libro lo leí durante el verano pasado, cuando estaba pasando por un periodo de convalecencia, por una intervención quirúrgica, y fue el abrazo afectuoso y cálido que necesitaba en ese momento. Fue una historia plagada de nostalgia, de amor, de amistad, con una protagonista, Rowan Ashley, que te va transmitiendo cómo va transcurriendo su vida, cómo va experimentando las diferentes etapas, los diferentes momentos y sobre todo te adentra en el paisaje, te hace sentir esa música, esa espléndida música del tambor lejano que para mí simboliza el paso del tiempo y es una novela preciosa, es una historia de vida, es un canto a la vida muy bonito, a pesar de lo malo, a pesar de los momentos más difíciles y es un libro que recomendaría también a todo el mundo, que merece muchísimo la pena y una autora que me sorprendió muchísimo, que yo no conocía y que, bueno, que también es de esos libros que se van a quedar conmigo para siempre. Seguimos ya con una de las últimas premisas, la número 11, que se refiere a la película Casablanca, y en este caso habría que mencionar un libro que releerías una y otra vez. Bueno, tanto como una y otra vez, aunque me guste mucho un libro, esto podría llegar a saturarme, yo creo, aunque sí que es verdad que hay libros que me gustan muchísimo y que suelo volver a ellos continuamente, pero no a leerlos de principio a fin, sino a los fragmentos y a las frases que tengo marcadas o a las anotaciones. Por ejemplo, todos los libros de los que os hablé en el vídeo de presentación, en el de me presento con 5 libros, pues esos 5 libros los releería una y otra vez. Pero sí que hay un libro que me acompañó durante varios años, durante todo el periodo del instituto, que leía y releía y no me cansaba porque hay un género que para eso es perfecto, en mi caso, que es el de la poesía. Y cuando leí esta premisa, el que se me vino a la mente, a la cabeza, bueno, por un lado fueron las rimas de Becker, que me dio en su momento por las rimas de Becker y las leí, las releía muchísimo, me las sabía prácticamente de memoria. Pero también hay una antología poética, que es esta de aquí, de la generación del 27, que yo la tengo en esta edición de cátedra. Y bueno, pues que a mí me encantaba, además de poesías de mi querido Federico García Lorca, pues también hay de Alberti, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Damaso Alonso, Vicente Alexandre, me encantaban, me gustó mucho esta selección, suelo volver también a ellas de vez en cuando y he hecho un vistazo y la verdad es que pues, es un libro que sí que releería y releería una y otra vez. La penúltima premisa, que es la número 12, se refiere a la película Mulan, una de mis favoritas, me encantaba, y en este caso sería un libro del que te hubiera gustado ser su protagonista. Bueno, la verdad es que aquí he estado un rato dándole vueltas y pensando y me he acordado de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen
y de su protagonista Elizabeth Bennet por su forma de vivir, por sus largos paseos acompañada de un libro, que es algo que a mí me encanta, y luego pues su personalidad, su carácter, su inteligencia, su manera de querer rebelarse contra las conveniencias sociales, su manera de relacionarse también con el resto de la gente. Su personalidad, en definitiva, pues sí que me atrae mucho y me sentía identificada también en cierta manera con ella, y bueno, pues ha sido el libro que me ha abrido la cabeza cuando he leído la premisa. Creo que es un gran clásico que casi todo el mundo ha leído, o del que al menos ha oído hablar, o que también ha podido ver en su adaptación cinematográfica, que también merece muchísimo la pena. Y bueno, pues en su momento lo disfruté, esos paseos por los páramos, la ambientación, pero sobre todo la ironía de la autora, de Jane Austen, y su fina sutileza para lanzar su crítica y sus pequeños comentarios sobre la sociedad. Pues la verdad es que me gustan también mucho. Elizabeth Bennet, desde luego, que es una protagonista muy, muy especial. Bueno, ya terminamos con la última premisa. Espero que no se haya hecho demasiado largo el vídeo. Creo que he tomado como carrerilla, he empezado un poquito más tranquila y luego he ido aligerando un poco. Pero bueno, el libro último del que os voy a hablar se refiere, la premisa 13, a la película Avatar, y un bestseller que te encantó. No puedo hablar mucho de este libro porque no lo recuerdo que me tuvo enganchadísima, que fui una de las que sucumbió ante el efecto hipnótico que tuvo en su día. Bueno, yo no recuerdo ya hace cuantísimos años lo leí. Ángeles y demonios, yo también estuve muy enganchada a este libro, me encantó, me gustó muchísimo. Dan Brown en esta historia, me entretuve, es literatura con la que entretenerse y con la que estar enganchado y pasar un buen momento. Yo, bueno, pues eso fue lo que me dio en su día, y no sé si ahora con el tiempo me apetecería volver a leerlo, la verdad, pero fue un bestseller que a mí me motivó bastante, que me tuvo bastante pendiente. Y luego también me he acordado de un libro que volví a leer hace un par de años, que es el de Sapiens, de Animales a Dioses, que en este caso es un ensayo que tengo que reconocer que me gustó mucho más la primera vez que lo leí que luego durante la relectura. Pero bueno, aún así me gustó muchísimo. También lo leí cuando tuvo el momento de máximo apogeo, que todo el mundo estaba hablando de este libro, y la verdad es que fue muy interesante. Fue algo diferente, o una manera un tanto provocadora incluso de tratar determinados temas de la historia, o un enfoque al menos diferente. Y ya os digo que también fue un bestseller que en su momento disfruté muchísimo. Así que bueno, con este cierro este book tag, que espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante o curioso al menos. Comentadme si habéis leído estos libros de los que os he estado hablando, o cuáles otros habríais vosotros elegido para algunas de las premisas. Y nada más, que muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis todos muy bien, que estéis leyendo mucho, y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!